soy José Antonio Picazo, el profesor del curso de impresión 3D, y vamos a empezar este tema con un poco, digamos, la idea que va un poco como a la inversa de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, una digitalización, todo pasado a la computación, al bit, etcétera, que nos permite la transformación digital en impresión 3D. Nos permite, digamos, facilitar el volver al objeto, ¿de acuerdo? Es decir, volver a crear cosas con una facilidad asombrosa. Bueno, ya me están diciendo que lo ven todo correctamente. Bien, con una facilidad asombrosa. Y eso gracias a las tecnologías digitales que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy compartiendo aquí en la pantalla es una exposición que organizó la Fundación Telefónica en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, en Quito. ¿De acuerdo? Toda esa exposición iba sobre la impresión 3D. ¿De acuerdo? Y se llamaba 3D Imprimir el Mundo. ¿De acuerdo? Y como subtítulo tenía Del bit al átomo. Y realmente era una exposición que resumía muy bien todo el mundo de la impresión 3D en el momento que se situaba, es decir, hace como un par de años. La impresión 3D va a una velocidad asombrosa. Y entonces digamos que esta idea principal es la que resume un poco todo lo que vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a todo lo que proponían en esta exposición y hacían un resumen acertado que ahora vamos a ir desarrollando. Entonces veíamos cosas de topografía, de joyería, de arquitectura, de estructuras, de diseño, de moda, que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Es decir, que hacía un resumen, era una exposición fantástica. Yo creo que la primera en torno a las posibilidades de la impresión 3D, prótesis, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver también cosas sobre ello. Los diferentes conceptos de diseñar. Ahora se diseña de otra manera. Cuando vamos a trabajar con impresión 3D, vamos a diseñar de una manera pues, totalmente novedosa. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva herramienta, ¿de acuerdo? Y esta nueva herramienta es una tecnología de, digamos, añadir material. Es fabricación aditiva, ¿de acuerdo? Que es un poco al revés de lo que podía ser el CNS o el torno, que es de sustracción, de retirar material. Con lo cual, nos da nuevas posibilidades y nos permite hacer piezas realmente mucho más complejas, mucho más interesantes y sobre todo, bueno, mucho más interesantes igual no, pero nos da otra herramienta, otras posibilidades, se viene a sumar a lo que tenemos, que no existía hasta ahora. La impresión 3D es a la vez tiene ya sus años, pero la democratización que hemos tenido últimamente es realmente de hace muy poco, ¿eh? 2014, 2015, etcétera. Sector del juguete, pero lo abarcaba todo. ¿De acuerdo? Entonces, como introducción a la alimentación, ojo con la alimentación y la impresión 3D, nos va a cambiar alguna cosita que otra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo planteo esta pequeña presentación? Pues vamos a ir un poco de lo más lejano a nosotros, dentro del mundo de la impresión 3D, a lo más cercano. ¿De acuerdo? Es que hay un abanico enorme en torno a la impresión 3D y por lo tanto pues lo vamos a plantear de esta manera, es decir, pasando pues de estos modelos de la NASA hasta llegar a qué podemos imprimir en casa. Y en todos los ámbitos que vamos a ver dentro de este rango, vamos a ver pues, que nos está aportando cambios bastante interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la NASA nos permite pues, imprimirnos cualquier tipo de satélite, asteroide, yo qué sé, herramientas, que podemos hacer en base a lo que se ha creado en las herramientas realizadas por la NASA. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos todo un abanico y todo esto lo tenemos, digamos, a mano. Lo podemos imprimir ahora mismo. Lo descargamos y lo pasamos. El Brainch, digamos que es un clásico dentro del mundo de la impresión 3D, que es una llave de Carraca que se puede imprimir
y que se imprime de una sentada, cosa que no se podría hacer pues de ninguna otra manera. La posibilidad de poder tener un satélite, perdón, un asteroide en nuestra mano, pues dentro de una hora, si lo lanzo a imprimir. Digamos que cambia un poquito las cosas, pero vamos a ver un poquito más sobre el tema de la NASA. Ahí vemos cómo la impresión 3D permite hacer pues, piezas como los reactores. No vamos a ver los vídeos enteros. Si queréis ver los vídeos enteros, simplemente fijaros en las direcciones, en las páginas que voy entrando. Como eso va a quedar grabado, lo vais a poder volver a visualizar. Y desde aquí vemos cómo, vamos a quitar el sonido, cómo pues fabrican la salida de sus motores, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos perfectamente, soldándolo a la salida de la boquilla, uniendo diferentes materiales, ¿de acuerdo? Y vemos que estas salidas de turbinas aguantan una temperatura asombrosa, es decir, está pensado para soportar el calor que sale de ahí, que no sé qué temperatura debe haber, pero bastante importante. Bien, eso por un lado, lo que nos aporta la impresión 3D. Pero si miramos otros ejemplos, a ver si lo encuentro por aquí, lo que nos permite es dentro de la propia nave, pues imprimir en 3D. Es decir, ¿para qué lo utilizan ahí? Lo utilizan para no tener que cargar con herramientas dentro de la propia nave, sino imprimir las herramientas o las piezas o cualquier cosa que puedan necesitar, y además se imprime sin tener que perder o sea, puede imprimir sin el peso de la gravedad. Las impresoras que tenemos aquí juegan con la gravedad, o sea, todo juega con la gravedad aquí en la Tierra. Fuera llegan a imprimir directamente con gravedad cero, ¿de acuerdo? Con lo cual es una evolución bastante interesante y a seguir, porque pues las siguientes previsiones es que hagan digamos, las casas o los edificios que quieran hacer en el exterior. Mira, esta llave que os comentaba, en la Luna, pues utilizar material lunar para imprimir directamente y no tener que llevar material para hacer construcciones allí en la Luna. De verdad, esto es por un lado, por ya bastante lejos de nosotros, la NASA. Bueno, vamos a seguir por los aires. Y vemos, pues ya, en aeroespacio, en el mundo de los aviones, cómo pues, realizar fuselajes o motores con impresión 3D. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un titular, digamos, un poco futurista. La española, ¿qué quiere imprimir? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque pasan más cosas. Porque hay una idea que quiero dejar clara. Es que siempre hablamos de la impresión 3D como futuro. Nada más lejos de esto. La impresión 3D es presente, ¿de acuerdo? Es decir, se está utilizando. ¿Tiene mucho por desarrollar? Sí, estamos en los principios, efectivamente. Pero hoy en día ya es una realidad que se está aplicando en muchísimos sectores y cada mes sale una novedad. La última que vi fue medicamento contra el cáncer o una vacuna contra el cáncer impresa en 3D. Es decir, y todos los días salen novedades. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí estamos viendo un artículo del 2018, por ejemplo, de las aplicaciones en la aeronáutica. Pues, por ejemplo, cómo hacer sillones mucho más ligeros. En el peso, la impresión 3D también aporta muchísimo. Motor, piezas de fuselaje, drones totalmente impresos en 3D. ¿De acuerdo? Desarrollo de piezas impresas en 3D para aviones de combate, bueno, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso era en el 2018. Hasta los vehículos, los taxis voladores ahí que quieren hacer, también impreso en 3D. Es decir, que está ahí metido en el futuro. Volvemos un poco más atrás. Esta es la primera pieza impresa en 3D autorizada para ser montada. 2015. ¿De acuerdo? Ya esto impreso en 3D, tecnología de LMS, es decir, pues hierros fundidos, altas temperaturas, y luego ya empiezan a desarrollar el primer motor de avión impreso en 3D, todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esa importancia de la impresión 3D dentro del sector aeronáutico? Porque permite hacer piezas complejas
de una sola sentada, es decir, que toda no es una unión de piezas, que es donde, en los puntos de unión es realmente donde está la fragilidad. Entonces, permite hacer piezas bastante complejas, con formas también muy complejas, y a la vez muy resistente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ahí el primer motor que permite realizar el primer motor hecho empresas en el primer motor, lograré, impreso en 3D. ¿De acuerdo? Pero ya en la actualidad, 2020, el Boeing 777X, más de 300 piezas impresas en 3D. ¿De acuerdo? Y efectúa su primer vuelo. Mira la evolución, en 2015 la primera autorización, 2020 un avión con 300 piezas impreso en 3D. ¿Qué nos depara el futuro? Pues cosas bastante interesantes en torno a la impresión 3D, porque esto va volando, ¿de acuerdo? Es realmente una tecnología muy interesante. Pasamos de sector. La automoción. Ya vamos a bajar con los pies en la tierra. Local Motor, una empresa muy interesante, de las primeras a utilizar la impresión 3D para hacer vehículos. Y tiene este pequeño autobús autónomo impreso en 3D. ¿De acuerdo? Se llama el Oli. Si nos fijamos un poco, pues es un desarrollo de un autobús muy pequeño, etcétera, bastante interesante y que tiene como un aspecto así como futurista. Pero si lo miramos más de cerca, vemos que este pequeño autobús está implantado en una infinidad de ciudades, o por una feria, muchas, principalmente en Estados Unidos, a pesar de que la empresa es europea, principalmente en Estados Unidos, y los autobuses son así como autónomos y todo impreso en 3D. Esto es realidad, no es futuro ni es nada. Bien, ahora vamos a ver, revista El Motor, la nueva revolución de China, coches impresos en 3D en solo 3 días, pesan 450 kilos y valen 8.000 euros. ¿De acuerdo? Es decir, nos abarata el coste, nos abarata el peso, nos acelera la fabricación. Y esto, ojo, en vehículos pequeños queda mucho por ver, pero en muy poco tiempo. Citroën también ha empezado a comercializar un vehículo de estas características de coches a precio mucho más barato. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el coche, tiene una autonomía de 150 kilómetros, puede llegar a la velocidad 69 kilómetros por hora, bastante interesante. Bueno, Volkswagen, ahí el vídeo no está disponible, pero utiliza impresión 3D para sus recambios. Y bueno, y eso pues, lo podemos ver así de forma virtual, pero aquí en el curso tenemos la suerte de tener 2 alumnos, uno que trabaja en Ford, en Valencia, y otro en Michelin, en Valladolid. Y ambos se han metido en el curso de impresión 3D porque en su empresa ya han puesto impresoras de impresión 3D para realizar repuestos de piezas, tanto para la cadena de producción como para los propios vehículos, o hacer herramientas, etcétera, etcétera. Es decir, que ya la impresión 3D está integrada dentro de las empresas, ¿de acuerdo? Es decir, y un poco lo que venía a decir Rubén antes, no existe ese perfil de técnico en impresión 3D. No hay una formación reglada que permite hacerlo. Con lo cual, ahora estamos en un excelente momento para meternos en este mundo que está empezando, que está en pleno desarrollo y que además tiene mucha demanda. ¿De acuerdo? Mucha más de la que puede parecer así a primera vista. Entonces, Volkswagen también lo ha integrado, Bugatti también, piezas hechas en impresión 3D, y ahí podríamos poner muchos ejemplos dentro del mundo de la automoción. Pero nos vamos a centrar un poco en, digamos, vehículos completamente hechos en impresión 3D o principalmente hechos en impresión 3D. Motos. Ojo con esa moto que alcanza los 80 kilómetros y mirad el peso. 35 kilos. ¿De acuerdo?
cómo aligera el peso de un vehículo el hecho de hacerlo en impresión 3D. ¿Por qué? Porque la impresión 3D, cuando creamos un volumen en impresión 3D, lo que creamos es, digamos, la superficie exterior con una cierta resistencia y dentro un enmallado, digamos, que permite pues, dar la resistencia necesaria. Es decir, que al trabajar con una tecnología aditiva, añadimos donde queremos, ¿de acuerdo? No es lo mismo utilizar un torno para vaciar madera, que la madera siempre estará compacta por dentro. Aquí podemos elegir si el interior esté más o menos hueco. ¿De acuerdo? Y ahí, pues un poco para ver, os he puesto este artículo para ver pues, lo que se está desarrollando en impresión 3D y OLI, los vehículos que hablábamos, motos hechas en impresión 3D y toda una serie de vehículos. ¿De acuerdo? Hasta seguimos, volvemos a los espaciales. Bien, esto va a una velocidad asombrosa. Seguimos. Bueno, pues pasamos al sector de la arquitectura y ahí en Ámsterdam, a ver, que se me estaba secando la boca, aquí en Ámsterdam, pues un puente impreso en 3D. Ojo, ¿de acuerdo? Mirad cómo se construye este puente. ¿eh? Ya lleva sus añitos esta empresa haciendo estas cosas. El sistema es absolutamente autónomo, es decir, que el brazo robótico crea la base, crea el inicio y se lanza a seguir imprimiendo él solo, mirar los brazos en actuación. ¿De acuerdo? Imprimen toda la base y una vez que está todo impreso, van evolucionando y se imprime un puente simplemente con 2 brazos robóticos y de forma absolutamente autónoma. A ver, mirad este video. A ver, vamos a quitar el volumen. ¿De acuerdo? Es decir, ahí ya puede parecer tremendamente futurista, otra vez, es presente. ¿De acuerdo? Es aquí otro puente, que está instalado en China. Esta empresa, que ahora vamos a ver, MX3D, se entró en la impresión 3D muy pronto y tiene ya bastante adelantado pues ya ha podido experimentar todo lo que tenía que experimentar, que está en varios sectores, realmente una empresa a seguir y bastante interesante. Seguimos. Bueno, MX3D, aquí lo tenemos. Ellos tienen una tecnología de impresión con brazo robótico y soldadura. Aquí lo tenemos, que les permite hacer pues toda una serie de proyectos, ¿de acuerdo? El puente que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Pero más cosas, es decir, podemos ver, a ver un segundito, aquí. Podemos ver en bicicletas impresas con la misma tecnología, es decir, que ese brazo robótico, a la vez que nos imprime un puente, nos imprime una bicicleta o nos imprime lo que sea. Y es decir, que ahí está un poco el valor añadido de la impresión 3D, que no tiene todo ese proceso, por ejemplo, como inyección de plástico, que hace falta un molde, luego poder vaciarlo, ver que todo funciona bien, si no funciona bien tener que rehacer un molde, etcétera. Es decir, que son procesos mucho más alargados y mucho más complejos. La impresión 3D nos permite, el mismo brazo robótico nos permite hacer esta bicicleta y una hora después hacernos un puente o cualquier otro proyecto que podemos ver aquí. Entonces, también hay que ubicar la impresión 3D donde es. Si vamos a producir millones de piezas de un elemento en plástico, pues inyección de plástico sin duda. Ahora bien, si vamos a personalizar, hacer una producción media o media alta, la impresión 3D puede ser una muy buena solución. Entonces aquí vemos otros proyectos ya como más artísticos, estructuras de hierros también hecho. El sistema funciona, aquí se ve bastante bien cómo trabaja. ¿De acuerdo? Todo trabaja a base de soldaduras y ¿por qué se llama impresión 3D? Porque es una técnica de añadir material, ¿de acuerdo? Fabricación aditiva. Y ahí hacen unas cosas realmente interesantes. Más cosas que podemos ver con... a ver, aquí tenemos... ¿De acuerdo? Esta especie de barra que parece ser
todo impreso también en 3D por la empresa. Muy interesante lo que se avecina y todo lo que queda por hacer, ¿de acuerdo? Porque existen muchas cosas por descubrir todavía y sobre todo muchas cosas, igual utilizando las mismas tecnologías, no se les ha sacado todo el partido. Y ahí, pues era un poco todo lo que veíamos antes con el Machine Learning, el Big Data, etcétera, etcétera, que estamos en un punto, pero queda mucho, mucho, mucho por ver. Aquí hay una empresa de Valencia, Bimor 3D, que tiene el mérito de haber hecho la primera casa impresa en 3D en España. ¿De acuerdo? Entonces, con un sinfín de colaboradores, mirar cómo se está imprimiendo la casa y luego, pues, una casa totalmente habitable en muy poco tiempo. Pero vamos a más. En Bélgica hacen la primera casa de 2 plantas con un sistema de impresión 3D. 90 metros cuadrados de una sola pieza de hormigón. ¿De acuerdo? La primera casa del mundo hecha así. No es casa de 2 plantas. No es algo nuevo. Es decir, el hacer viviendas en impresión 3D, ahora lo veremos, lleva ya bastante tiempo, pero mirar la casa, como ha salido. Si antes en Bimor veíamos ahí unos chorretones así un poco más gruesos, aquí vemos esa textura que ya de por sí nos sirve para la parte interna de la casa. Pero si ahí en este portal de alquiler o venta de pisos, en sus noticias con la impresión 3D, las relacionadas. Casa flotante en 48 horas, mira el diseño. Con tiras de hormigón, hecho en impresión 3D también, este aspecto que se le da a esta casa. 640 metros cuadrados de vivienda hecho en impresión 3D en Dubái. También en tecnología de brazo robótico. Aquí un poblado todo hecho en impresión 3D, las viviendas creo que se hacían también en 48 horas, si no recuerdo mal. Casas prefabricadas también, etcétera, etcétera. Es decir, un sinfín de proyectos también, de nuevo, proyectos de espacial, convertir basura espacial en material para imprimir casas en 3D. Bien. Lo que sí se está estudiando más de cerca es hacerlo con material lunar. Seguimos descubriendo un poco este. Esto fue dentro de lo que pasó con el coronavirus y el confinamiento. De pronto la impresión 3D se dio a conocer, pues, a la bestia, con las viseras, con las piezas para adaptar las máscaras de Decathlon, con piezas que necesitaban específicamente los médicos y este ejemplo, en China de pronto necesitaban casas para aislar a personas y se pusieron a producir a una velocidad asombrosa. Y en pocos días pues tenían un montón de cubículos para poder aislar personas que tienen coronavirus y tenerlos pues, ahí en algún sitio. Es decir, que en caso de emergencia también la velocidad de impresión permitía reaccionar tan rápidamente y de hecho algo que ha sorprendido a todo el mundo ha sido la velocidad con la que los movimientos makers se han puesto en marcha, que han proporcionado las viseras, que un sinfín de personas dotadas con impresoras 3D han participado en el movimiento, poniendo muchas veces ello el material, otras veces estaba donado por las empresas. Hubo un movimiento de solidaridad, de reacción rápida y de solidaridad principalmente, realmente interesante. Es decir, ahí hemos visto como los makers han sido, muy, muy, muy ágil de cara al coronavirus. Y en este caso, pues también interesante. Seguimos. Winsun, pues Winsun es la empresa que hizo estas casas. La china Winsun, pues Winsun lleva ya bastante tiempo haciendo, todo lo que veis aquí pasar en pantalla está hecho en impresión 3D, ¿de acuerdo? Son proyectos que se van a hacer en impresión 3D. Winsun es también de las primeras en hacer viviendas en impresión 3D, en haber estudiado esto. La verdad es que detrás debe tener mucho dinero porque los proyectos en los que entran son tremendamente interesantes. Winsun, otra empresa civil. Seguro que el portal puede estar en inglés, pero no lo he encontrado. Bueno, pues pasamos a otro mundo.
aquí vamos a pasar al mundo de la moda. Uno de los primeros diseños que se hizo famoso en impresión 3D fue este de Dita Von Teese, todo impreso en 3D, ¿de acuerdo? Algunas partes flexibles, otras partes sólidas, y de pronto se visibilizó que la impresión 3D podía aportar cosas al mundo de la moda, y tanto que ha aportado cosas al mundo de la moda y que va a aportar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el portal de Dani Peleg, pues que es una también de las primeras en meterse en este mundo de impresión 3D. Además, tiene gracia porque utilizaba las impresoras en sus inicios, ahora no sé lo que utilizará, impresoras españolas para hacer sus modelos. Y entonces, pues, vale, pues da mucha versatilidad. Pero, bien, nos puede dar también muchas, digamos, otra forma de diseñar, otra forma de hacer las cosas, combinar tela y los materiales de impresión 3D, que, ojo, no todo es plástico. Bueno, como hemos visto ejemplos anteriormente, pero que también en un futuro lo que se habla de la impresión 3D dentro de la moda es que nos libere de parte del stock que tengamos que hacer cuando una empresa como Zara, antes Germán había citado para hacer botones que nos podíamos descargar e imprimir directamente, pues dentro de lo que es el tema de la producción, lo que se habla, o lo que se dice que se va a ver dentro de un futuro, ya veremos si se hace, es que las prendas se impriman. Ya se están haciendo experimentos con filamentos preparados con textil dentro y que sea una aleación de diferentes materiales que se pueden imprimir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Lo que se prevé es que podamos elegir un modelo, nos lo impriman y al día siguiente tengamos nuestra ropa. ¿Eso qué nos va a ahorrar? Pues nos va a ahorrar mucho almacén y mucha producción, ¿de acuerdo? Es decir, disculpad, si escucháis ruidos, es que estoy en un taller compartido y entonces se pueden oír cosas. Bien, entonces, pues ahí estamos, con la moda y la impresión 3D. Ahora bien, también aporta mucho en el diseño. Mirar a esta diseñadora, Iris Van Herpen, que basa sus diseños en impresión 3D y, vamos, da un salto por el grado. Permite hacer tantas cosas que ya están vistas, o algunas pueden estar ya vistas, pero otras difícilmente se podría hacer con otra tecnología que no sea de impresión 3D, y eso nos permite pues avanzar, ¿de acuerdo? Es decir, no es todo impresión 3D en sus modelos, pero hay mucho de impresión 3D. Es realmente otra mujer a seguir dentro de este mundo. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver, no tenemos preguntas de momento. No. Vale, perfecto. Seguimos. Bien, Nieves Cubo. Pasamos a otro ámbito. Ojo con Nieves Cubos. Una de las primeras investigadoras a realizar esto. A ver, es un TEDx que os recomiendo mirar. Vamos a quitar el volumen. Un TEDx que os recomiendo mirar porque explica todo el proceso de cómo llegó hasta aquí. ¿Y aquí qué es? Esto que va a sacar ahí, lo que veis aquí, es piel humana. ¿De acuerdo? Esta piel está realizada con impresoras 3D que permiten pues combinar los elementos necesarios para hacer la piel, es decir, pues el colágeno, las células madres del paciente, etcétera, y que permite hacer desde 1 centímetro de piel, hacer metros y metros de piel. Cosa realmente asombrosa, y además lo dice con una simplicidad y una como si eso se hiciera solo. Realmente os animo a ver este TEDx, que es bastante interesante, donde explica pues eso, cómo añade las diferentes capas, etcétera, etcétera. En el sector de la medicina se están haciendo cosas realmente asombrosas. Esta noticia que he visto esta mañana, chequeando ayer el Facebook, este chaval, Jonathan Bafan, que tiene un
un Facebook llamado Biomaker. Bueno, pues salió en una revista y, bueno, tiene conocimientos, no sé si es ingeniero, creo que sí, y tiene conocimientos de electrónica, tiene conocimientos de impresión 3D, y bueno, y lo que permite hacer son brazos biónicos. ¿De acuerdo? Es decir, una persona individual, de pronto se puede permitir hacer estas cosas. Realmente parece que, bueno, pues estemos en el mundo del gadget, etcétera, y realmente es asombroso que uno venga sin el respaldo de una empresa detrás y que de pronto genere su propio brazo robótico desde su casa. ¿Y por qué? Porque tiene una herramienta que le permite producir, y ahí está el gran cambio de la impresión 3D, de poder hacer con mucha facilidad, tener una herramienta de producción que nos permite hacer pues, lo que queramos, ¿de acuerdo? Desde un broche hasta un brazo robótico, y poder hacer las pruebas y esto hasta ahora no existía. ¿No? Hemos visto, y vamos a seguir viendo durante un tiempo, todo lo que se hace desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la investigación, pero ahí, pues, dentro del mundo de la persona individual, ver lo que es ingeniero biomédico, pero mirar lo que hace, ¿de acuerdo? Muy, 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 muy interesante. Vale, a ver. Ay, acabo de ver que se me ha saltado algo porque estoy buscando una. Mira, vamos a ver. Vamos a ver otra cosa. Antes, que me parece interesante que lo veamos. Ayúdame 3D. Esta. Eso es un portal realmente interesante. Ah, bueno, sí, vale. Ayúdame 3D es absolutamente solidario. Un estudiante que en sus horas libres hacía también prótesis, no biomecánicas, pero unas simples prótesis. Y estas prótesis luego las donaba y pues se colaboraba con asociaciones de gente apuntada, etcétera, y entonces hacía estos, un simple estudiante, un ingeniero, pero desde su casa imprimía. Ahora ha colaborado durante el coronavirus bastante. Ahora tiene mucho más socios, gente que le apoya en su proyecto, que imprime, etcétera. Es un proyecto realmente, o sea, muy interesante y casi emocionante porque desde la nada, o sea, sin que sea una empresa, sin que sea nadie, ¡pum!, de pronto colabora y ayuda a personas de esta manera. Realmente muy interesante. Que también aparece este reportaje. Si buscáis la cuarta revolución, bueno, RTV, cuarta revolución, episodio 1, ¿ven? Ahí también sale el chaval de Ayúdame 3D, que explica un poco qué es él. Realmente hay que darle la máxima enhorabuena por todo lo que hace. Este reportaje es fantástico, ¿eh? El de la cuarta revolución abarca muchos ámbitos de la impresión 3D y también pues abarca pues dentro de la medicina. A ver, vamos a ver unas cosas. Pues aquí cómo preparan un cirujano y un ingeniero, preparan con herramientas muy comunes. Lo que vemos aquí en la pantalla son herramientas gratuitas que de hecho se ven en el curso. De hecho, vemos cómo sacar partes de órgano en el curso. Pero aquí lo que permite es ver pues cómo preparar una operación antes de lanzarla. Entonces, ¿eso qué permite? Permite ver qué es lo que van a tener Anser, porque es ¿qué es lo que van a tener que tener Anser antes, que me trago, ¿qué van a tener que hacer antes? Y poder verlo, porque muchas veces se encontraban con la situación de que no sabían exactamente qué hacer y por lo tanto lo descubrían cuando abrían la persona. Entonces, cuando se trata de niños, etcétera, etcétera, los tiempos, o de personas mayores, los tiempos son mucho más reducidos. Y luego en la parte final del reportaje, que me viene de perlas para resumir todo esto, vemos investigadores que hacen, pues, partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí lo que estaba presentando era una arteria. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer una arteria a base de azúcar y de otros componentes? Y aquí vemos
cómo resiste, cómo trabaja, y entonces explica muy bien pues cómo se están empezando a desarrollar órganos simples y luego los órganos más complejos pues todavía están por ver. Pero el simple hecho de pensar que podemos hacer órganos, o sea, se abre un mundo, digamos, un poco alucinante, porque ya si con nuestras células madres poder hacer un órgano que nos permita, pues si algo va mal en cualquiera de los órganos, poder sustituirlos sin tener que esperar a una donación, etcétera, aunque aquí en España tenemos suerte, somos líderes en donaciones, es realmente, vamos, nos puede cambiar el futuro de forma bastante interesante. Ahora que se hace, ahora cartílagos para narices, orejas, todo lo que hemos visto antes de preparación de operaciones, prótesis, etcétera. Es decir, la medicina está avanzando a una velocidad asombrosa. Vamos a ver otro sector que se me ha saltado, que lo quería colocar después del de moda, el del diseño de muebles. Como podéis ver, estamos en un nivel a nivel transversal en impresión 3D absolutamente asombroso. Estamos tocando muchas áreas y muchas que no vamos a ver todavía. Más que nada por cuestión de tiempo. Pero, por ejemplo, en temas de diseños, mirad estos muebles que se están haciendo por una empresa de Vigo, creo que es, Nagami, y todos sus modelos están impresos en 3D. ¿De acuerdo? Todo esto está hecho en impresión 3D. Tienen un sistema de producción a base de brazo robótico tipo la empresa holandesa que hacía las piezas, MX3D, que hacía los puentes, etcétera. Pues aquí lo tenemos para los muebles. Hacen unos muebles absolutamente muy bonitos y que además, pues todavía tienen mucho por desarrollar. Y otra cosa, les permite también hacer pues piezas más grandes. O sea, estamos acostumbrados en impresión 3D, desde el movimiento maker, etcétera, hacer piezas más pequeñas que quepan en la impresora así más pequeñita. Aquí te hacen unos muebles de una sentada con la resistencia tradicional de otro tipo de mueble, y ahí poder hacer esto, lo pueden imprimir pues una versión de este tamaño y otra versión más pequeña, otra versión. Es decir, que con el brazo robótico, lo que os decía antes, les permite hacer un poco todo lo que quieren. Bueno, seguimos. Otro salto. ¿De acuerdo? Hemos pasado a la moda, el diseño, la arquitectura, la aeroespacial, los vehículos. Pues, ¿qué nos falta? La comida. El mundo de la comida, ojo. Aquí vemos un ejemplo de una empresa de Barcelona, Natural Matching, que tiene una impresora, digamos, precursora en el sector de la impresión 3D, que es la Foodie. Lleva un desarrollo, he tenido ocasión de estar ahí en estos locales. El desarrollo es absolutamente asombroso. La pantallita que veis aquí, de hecho, esta la vemos también en detalle en el curso. La pantallita que vemos aquí te permite perfectamente descargarte un archivo de internet, configurar la altura de la capa, cómo lo queremos tener, con qué forma, qué tamaño, lanzarlo a imprimir sin tocar ni un solo ordenador, ¿de acuerdo? Es decir, sobre lo que es la impresión FDM, pues me da la sensación de que está como adelantada, porque has desarrollado un software realmente interesante. Es decir, coger una imagen de acuerdo, de hecho, me acuerdo cuando estuve allí, descargué un logotipo de Master D, lo extruimos, lo lanzamos a imprimir y ya me podía estar comiendo el logotipo de Master D en menos de media hora. Es decir, que el desarrollo de esta impresora es realmente fantástico. Bueno, bien, aparte de este caso en particular, ¿qué nos aporta la impresión 3D? Pues una de las cosas a la que no me esperaba era simplemente el simple hecho de poder imprimir un oso, un caballo, un león, un barco, lo que sea, pues les venía, pero más que bien, y lo utilizan como herramienta para alimentar mejor a las personas mayores en los geriátricos, porque cuando ven algo divertido, pues lo comen en más cantidad y con mucha más facilidad. ¿De acuerdo? Este simple hecho tan simple está aportando y en muchos casos se está instalando en hospitales y en geriátricos por ese motivo, simplemente porque motiva a comer el simple hecho de imprimir así. Segundo motivo.
podemos poner lo que queramos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vamos a imprimir, a ver si vemos alguna imagen. Cuando vamos a imprimir, podemos imprimir desde 5 materiales, ¿de acuerdo? Diferentes. Y por lo tanto, a ver si vemos. ¿Veis aquí? Podemos hacer una acumulación de materiales, pero ya no solo superponiéndolos, sino poniendo uno dentro de otro y poder hacer un poco, poner el número de ingredientes que queramos poner. Bien, ¿eso qué permite? ¿Veis aquí? Nos permite preparar una base y poder poner diferentes materiales. ¿Eso qué nos permite? Permite poder elegir qué vamos a imprimir. Es decir, en función de las necesidades de cada paciente, vamos a poder decir, pues, necesito que tenga tal alimento o tal alimento. ¿Claro? Y eso también a nivel de dietética, que ya se hace en las cantinas de los hospitales, pero se podría hacer de forma mucho más personalizada. Esto está digamos, en desarrollo en los hospitales. Pero claro, partiendo de esa misma base, tenemos la empresa OpenMeal, ojo, con el titular. Un restaurante japonés servirá sushi impreso en 3D basado en la saliva o la orina del cliente. Vale. Este titular es un poco más para llamar la atención que otra cosa, pero vale la pena ver el vídeo, básicamente porque aquí nos hacen en función del retrato, vemos qué componentes va a necesitar porque está carente de diferentes vitaminas, ¿de acuerdo? Eso es muy espectacular, pero bueno, se prevé que este año esté abierto este restaurante. Y atención, a ver, voy a quitar el volumen. A ver. ¿Vale? Y entonces, imprimir el alimento en 3D, el sushi, y darlo al cliente. ¿De acuerdo? En función de sus necesidades. ¿De acuerdo? Bien. que nos hagan un análisis al entrar a un restaurante, no sé si todavía estamos acostumbrados. Pero bueno, ¿quién nos hubiese dicho hace algunos años que llevaríamos relojes que nos dirían cuántos pasos tenemos que andar y nos reñirían si no estuviésemos andando lo suficiente, ¿vale? Pues esta empresa OpenMeal tiene proyectos pues, de este tipo muy vanguardistas. Tiene otro proyecto muy interesante que lo que quiere es poder hacer una receta de un sushi en Japón y con toda una tabla de materiales y una impresora 3D de alimentos, poder reproducirlo en cualquier otra parte del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos, no se cortan en creatividad y en posibilidades de poder ver qué va a pasar en el futuro. Bueno, bien, hasta aquí todo un pequeño repaso, y lo digo pequeño a conciencia, porque hay mucho más ámbito donde afecta eso, o sea, afecta la impresión 3D, topografía, hacer zapatos, Adidas tiene zapatos hechos en impresión 3D, suelas de zapatos, o sea, muchos más sectores, o sea, casi en las artes, en el diseño, en la joyería, o sea, en toda una infinidad de sectores podemos ver cuestiones donde ha entrado la impresión 3D. Con lo cual, espero que con esto veáis un poco la demanda que está habiendo y la demanda que va a haber de técnicos preparados para la impresión 3D de cualquier nivel. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ojo, a vigilar todo este mundo de la impresión 3D. Mira, hablando de zapatos. Bueno, ahora, si bien hemos hecho un repaso desde lo grande hacia lo pequeño en impresión 3D, o digamos, desde lo más lejano hasta casi lo más cercano del restaurante, la NASA, etc., vamos a hacer lo mismo con diferentes posibilidades de impresión. Vamos a ver posibilidades de impresión desde la empresa y posibilidades de impresión ya desde lo cotidiano. Es decir, vamos a llegar ya a lo que sería nuestra vivienda. Bien, vamos a ver algunas impresoras. Vamos a empezar por el sector industrial y vamos a empezar por unas de las grandes, que no la única. Stratasys, ¿de acuerdo? Una de las muy grandes de impresión 3D. Básicamente hay tres, las vamos a ver.
Y aquí vamos a ver la J750, modelo asombroso. ¿Veis lo que estáis viendo aquí? Está todo impreso en 3D de una sentada con los diferentes colores. ¿De acuerdo? Eso es una de las evoluciones que nos va a aportar la impresión 3D. Entonces, si nos fijamos también, por ejemplo, aquí es un vídeo promocional. Mirad el detalle que puede alcanzar, ¿de acuerdo? Aquí con sus nebulosas, una vía láctea, etcétera. Todo impreso en un plástico. Es decir, que esto está en la empresa, pero esto lo vamos a poder ver en nuestras casas más pronto que tarde. Es decir, poder hacer un objeto de color completo. Aquí, bueno, ahora la impresión 3D nos permite imprimir pues con algún que otro material, o sea, habitualmente un solo material, puede ser de doble cabezal, puede ser multimaterial de 5 filamentos o otros elementos que, bueno, podríamos desarrollar, el pallet que nos permite fundir filamentos y que se impriman en función del color, ¿de acuerdo? Pero es que esto nos imprime directamente en el color que queramos. La gama es prácticamente ilimitada. ¿Qué ventaja tiene esto en un sistema de producción de una empresa? Ahí ponen ejemplo de gafas que podrían imprimir, pues a cada vez que imprimen una gafa de un color, sin el más mínimo problema. ¿Veis lo que aporta eso a la producción? Es, digamos, un poco asombroso. Y ojo, fijaros en la calidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de impresoras que, primero, de mucho dinero, ¿de acuerdo? Esta será 100.000 euros para arriba, pero que dan unas posibilidades pues realmente interesantes. Es decir, el diseñador que tenga en la empresa o el encargo que le hayan hecho desde una empresa de gafas o la propia empresa que tenga la impresora, puede diseñar lo que quiera y tenerlo en el momento. Bueno, bien, bastante interesante. Y eso llegará a nuestros hogares, es decir, más pronto que tarde, esto llegará a una empresa que logrará abaratar pues el coste de hacer una impresión de este tipo. Ya hay ejemplos que no acaban de funcionar muy bien, pero sí que se están haciendo unos pasos. Bueno, DMLS. Tecnología de impresión de metales, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto al principio sobre impresión, pues funciona así. Ponen una capa, la funden, ponen otra capa, la funden, etcétera, etcétera, hasta llegar a hacer pues diferentes tipos de piezas de este tipo, ¿de acuerdo? Aquí seguimos con impresoras Stratasys. ¿Veis aquí? Explican perfectamente cómo hacerlas. Si ponéis Direct Metal Laser Sintering Technology y Stratasys, en caso que no lo encontréis, o Solid Concept, que es un poco la marca en la que quiere englobar todos esos conceptos, aquí vemos cómo funciona esa impresora. Primero nos hace una capa, pasa, vuelve a poner un lecho de polvo del tipo que sea, en este caso es férreo, es decir, en base a hierros, y entonces pues permite hacer, y todo lo que hemos visto antes de aeroespacial, etcétera, etcétera, se basa en gran parte en esto, o sea, o DMLS o brazo robótico soldando material en el momento. ¿De acuerdo? Entonces eso pues, nos permite hacer unas piezas muy, muy, muy resistentes. Ojo, ahí estamos hablando de impresoras industriales y de cosas más serias. Muy bien, seguimos. Bien, 3D System. A ver, ¿cómo decirlo? Quien patentó, digamos, el primer sistema de impresión 3D, de estereolitografía, que es lo que ha dado pie a la impresión en resina para trabajar en joyería o en odontología. Ojo con sus máquinas, ¿de acuerdo? Si ya algunos estáis acostumbrados a la impresión 3D, aquí estamos hablando de impresoras realmente profesionales que permiten hacer algunas cosas asombrosas, es decir, bastante. Pero ojo, el proceso de impresión, una vez que tenemos los conocimientos de estar acostumbrado a trabajar de forma aditiva, estamos acostumbrados a imprimir en 3D, sabemos cuáles son las limitaciones y lo que nos permite hacer unas impresoras 3D. Cuando pasamos a industrial, es decir, a este tipo de impresoras, el salto es muy pequeño, ¿de acuerdo? Es simplemente aprender a manejar estas herramientas. El diseño seguirá siendo el mismo. El concepto de laminación, si bien utilizamos otros programas, será el mismo. Es decir, lo que hay que aprender es
utilizar una impresión 3D, diseñar para impresión 3D y conocer las posibilidades de la impresión 3D, hasta dónde puede llegar. Bien, pero 3D System también nos ofrece pues, poder un poco, digamos, lo parecido al sinterizador láser con materiales férreo, pues sinterizador láser con materiales plásticos. A ver, aquí nos ponen el SLA, pero aquí tenemos el SLS, ¿de acuerdo? SLA es con resina, elemento líquido que con un haz de luz de diferentes tipos, de LED, de láser, etcétera, solidifica el plástico y el líquido, y entonces subiendo permite hacer diferentes capas. SLS lo que permite es, de la misma manera que hemos visto cómo se soldaba el lecho de polvo en impresoras de hierro, pues lo mismo en plástico, se funden partes y van subiendo. Y aquí pues tenemos las diferentes gamas de 3D System. A ver, que se me va a ir el tiempo al final. Seguimos, vamos a acelerar un poquito. Pero aquí si hemos visto 3D System, hemos visto Stratasys, pues el tercer gran actor de las impresoras industriales son HP. De acuerdo, HP ha apostado pero a 200% por la impresión 3D hace unos años. Entró después, pero entró con muchas ganas. Entonces, ellos tienen una tecnología llamada Multi-Jet Fusion, pero que la base del principio es muy parecido a lo que es el sinterizado láser. Ahora bien, luego evoluciona un poco. Si nos fijamos en el proceso de impresión, deposita toda una serie de materiales, ¿no? Luego los solidifica con una luz y luego ya pasa a otra capa. Bueno, aquí nos explica todo el proceso de impresión. Pero aquí va un poco más allá, ¿de acuerdo? Es decir, que lo trabajan, digamos, de diferentes maneras. Primero depositan el material y luego depositan, digamos, el aglutinante o el agente de fusión, ¿vale? Que en este caso lo aprovechan para dar cualidades específicas a su material, ¿de acuerdo? Trabajan sobre una base, ¿de acuerdo? Que en el momento que se hizo este vídeo, que es de 2017, solo trabajaba sobre materiales plásticos, si no me confundo. Ahora ya están haciendo con esta misma tecnología materiales de hierro. Pero la gran ventaja, además de la velocidad, que es lo que nos dan aquí, nos explican aquí, que se puede imprimir mucho más rápidamente con su impresora, es sobre todo este medio. Primero parten del concepto del voxel. El voxel es como un píxel, pero en volumen, en cuadrado. Y luego, los agentes que van a poner encima, el complemento del material de base, es lo que le va a dar la peculiaridad a su material, ¿de acuerdo? Es decir, lo podrán poner de diferentes colores, ¿de acuerdo? No todo está desarrollado en lo que hemos visto ahí, son las perspectivas. Cambiar la superficie, cambiar si va a ser translúcido o no, darle elasticidad más o menos, que sea conductor, que sea otro tipo de materias con especificidades propias, etcétera, etcétera. Es decir, que van avanzando y van avanzando bastante rápido. Seguimos. Vamos a acelerar. Bueno, esto no nos lo podemos perder. Deloitte, auditoría, una empresa de auditoría líder mundial, una enorme empresa y muy potente para hacer auditorías y más cosas, pero bueno, una empresa enorme, y el codirector de la empresa, John Hagen, nos habla del Movimiento Maker, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí no lo voy a poner en entero y bueno, está todo en inglés. Pero lo que hay que recalcar es que este señor, que es codirector de una empresa importantísima, va y se pone a hablar de los makers, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver lo que es más cercano. Y entonces nos explica, como el movimiento maker, el hecho de que podamos producir algo nosotros, que hasta ahora no existía. Es decir, está claro
que cuando queríamos algo, lo comprobamos. Ahora tenemos que hacer ese cambio de chip de que si queremos algo, nos lo podemos hacer y con mucha facilidad. En fin, sin tener un oficio específico conocido. Tipo, pues, yo qué sé, carpintero, metálico, carpintero de madera o cualquier otro tipo. ¿Vale? Cualquiera, aunque tenga 4 conocimientos de diseño, igual, hasta ni eso es necesario, o sea, sí, lo recomendaría mucho, pero ahora veremos todo lo que existe ya compartido en la red, pues cambia, cambia un poco el paradigma, es decir, que de pronto cualquiera puede ser productor, el de la mano biónica, el que decide hacer su puente, y ahora vamos a ver todo lo que podemos hacer. De pronto, cada uno se convierte en productor y puede hacer lo que quiera. Claro, eso cambia mucho de cara a la industria, decir, oye, pero uno se puede descargar un botón de Zara e imprimirlo, o una pieza de Ikea, o hacer su propio Lego, o hacer cualquier cosa, imprimir su propia estatua, ahora lo vamos a ver. Bien, cambia bastante y es un poco lo que explica este señor, que todo eso, los que estamos metidos en el mundo de la impresión 3D, ya lo sabíamos de antemano, pero que venga una figura de este calibre y diga, ojo, el movimiento maker y todo lo que genera, etcétera, etcétera, muy interesante. Si ponéis Deloitte y Maker Movement, os sale directamente el video para los que controláis un poco de inglés. De hecho, Perspective de Local Motors, la empresa que hacía los autobuses. Seguimos. Esto lo acabo de ver ahora, lo de Local Motors acaba de salir. Bueno, pues ya que estamos en el movimiento maker, pues vamos a hablar de esta filosofía un poquito, el movimiento maker, que fomenta el que cada uno es hacedor, ¿de acuerdo? Es el do it yourself, que cada uno puede hacer lo que quiera. Dentro hay otras líneas, hacerlo con otros. El movimiento maker está así estructurado y ella no solo es impresión 3D, sino que permite hacer una infinidad de cosas. Pero que la impresión 3D ha permitido hacer, digamos, la parte sólida, aparte del CNC, etcétera, nos ha permitido hacer muchas cosas. Aquí en la Movimiento Maker es en base a digitalización y a creación de objetos por nosotros mismos. De acuerdo que eso viene asociado, pues, un poco con la cultura RepRap. RepRap es, pues, las impresoras que vemos aquí, todas parten del proyecto RepRap. No me voy a extender demasiado, que si no ya parten del proyecto RepRap. El proyecto RepRap es el doctor Adrien Boyer, que hizo una impresora 3D, la primera, y dijo, bueno, pues la he inventado, aquí la pongo a disposición. O he hecho una que es autorreplicante, que es el propio concepto de RepRap. Entonces, a partir de ahí, lo dejó con el código abierto, es decir, que cada uno podía copiárselo y hacérselo y mejorarla. ¿Y por qué ha habido esa evolución dentro del mundo de la impresión 3D tan rápida? Precisamente por eso, por ese concepto de comunidad. Es decir, tenemos algo inventado, entre todos lo vamos a mejorar, ¿de acuerdo? Es decir, que cada uno aporta algo, cada uno hace algo, cada uno... Han salido negocios, muchos. Prusato, bueno, todas las impresoras 3D tipo cartesianas parten del proyecto RepRap y las otras también tienen sus fuentes. Pues eso, entonces que hay dentro de la impresión 3D ese espíritu de comunidad, es decir, de compartir y hacer progresar. ¿Y qué es lo que nos permite ver eso en los hechos? Pues en los hechos vamos a acabar con ya lo mucho más cercano, pues los repositorios. Los repositorios dentro de la impresión 3D nos permiten poder imprimir. De hecho, tengo alumnos que estaban ya mucho tiempo con la impresión 3D, no tenían ningún conocimiento de diseño, pero ya con lo que había en los repositorios, que aquí creo que son 2 millones de archivos en Thingiverse, casi 3 millones creo, 2.800.000, que permite descargar, pero una infinidad de tipos de cosas. O sea, si nos ponemos ahí a buscar en los filtros por elementos, aquí podemos ver, pero o sea, abarca un sinfín de sectores. Todos los archivos de aquí son gratuitos e imprimibles, ¿de acuerdo? Es decir, hay cosas, a ver que he puesto en MakerBoot, hay cosas, en MakerBoot, la empresa que hace la Replicator, es la empresa que lanzó Thingiverse.
pues eso, que podemos imprimir, pero un sinfín de cosas desde cero, y no solo para impresión 3D, para yo qué sé, cocina, decoración, etcétera. Y no solo existe Thingiverse. Por ejemplo, My Mini Factory. My Mini Factory también, pues por ejemplo, dentro del hogar, tiene un sinfín de diseños. La página es muy chula, está muy bien planteada y permite pues imprimir pues un poco de lo que queramos, ¿de acuerdo? Y ese es espíritu de archivos gratuitos compartidos de forma voluntaria por otros diseñadores, pues ojo, es bastante interesante. Antes, cuando queríamos algo, no íbamos a un repositorio, entonces íbamos a una tienda y lo pagábamos. De pronto ahora lo podemos, si queremos tener una lámpara de la luna, pues simplemente tenemos que descargar nuestro archivo e imprimirlos. Ojo, con la reducción del coste, etcétera, etcétera. Cults. Bueno, Cults es otro repositorio, pero que tiene una especificidad, a ver si se recarga, que tiene una especificidad muy peculiar, que es, a ver, se me ha quedado Cults ahí colgado, a ver, vamos a relanzarlo. Vale, entonces, pues Cults se me ha quedado colgado. A ver, vale, perfecto. Vale, estupendo. Vale, salir de la página. Vale. Vale, bueno, me está dando un problema esta página. Qué pena. Vamos a volver a cargarla. Bueno, Cults se caracteriza mientras se carga. Ahí ya lo tenemos. Se caracteriza por tener, digamos, colecciones muy específicas. Y una muy interesante es esta. Uno puede coger la Victoria de Samotracia e imprimirla con todo lujo de detalle. Es decir, que eso es una cuenta del propio Louvre que ha escaneado con una calidad asombrosa todas sus esculturas y nos las podemos imprimir nosotros cuando queramos. Realmente es una fuente, pero o sea, gratuita y acojonante. O sea, todas las estatuas del Louvre las tenemos ahí para imprimir desde nuestra impresora en un ratito. Otro repositorio muy interesante, aparte de las impresoras que realiza, las de Prusa. Bueno, Prusa, bueno, una de mis impresoras favoritas para lo que es la impresión 3D de escritorio. Tiene una calidad asombrosa, un precio un poco más elevado que las otras, pero la relación calidad-precio es muy interesante, en mi opinión. Luego, a los que os gusta trastear, pues no dudéis, ahora los vamos a ver, una Ender, una Clarity, que os permite trastear la máquina. Bien, pero no entremos en eso. Ahí lo que es interesante en este portal es que tiene una herramienta de filtro que a mí me parece que cambia mucho el paradigma. Es decir, podemos decidir qué diseño, si para impresión 3D de filamento, para resina, entonces seleccionamos un tipo de impresión, pues de filamento, seleccionamos una impresora, pues el último modelo, seleccionamos un tipo de material y seleccionamos un tipo de boquilla, que la más habitual es 0,4. ¿Y qué nos permite eso? Pues cualquier archivo, tenerlo y poder descargarlo directamente en el formato para ponerlo directamente en la impresora. Es decir, ya no, normalmente hay un paso previo que pasa por la laminación. Es decir, un diseño lo descargamos de Thingiverse, por ejemplo, lo pasamos por un programa tipo Cura, de laminación, incluso Slicer, cualquiera, y lo que nos ahorra esto es directamente pasarlo de aquí a la impresora. Nos saltamos un paso. Y claro, eso simplifica mucho. Para los que sabemos de impresión 3D, no nos complica mucho la vida tener que laminar. Pero claro, y bueno, y aquí está optimizado para imprimirlo. Nos saldrá seguro con muy buena calidad y sin errores. Para los que tienen menos conocimientos, eso es una simplificación muy más que interesante. Con lo cual, ojo, es decir, que ya de pronto nos saltemos el ordenador a la impresora, estamos a un pasito de que tengamos una pantalla en la impresora y digamos, oye, quiero imprimir esto en mi impresora y directamente salga, ¿de acuerdo? Estamos a eso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empezará a democratizarse un poco más la impresión 3D, a mi parecer.
Bueno, seguimos. GrabCAD para ingenieros, o sea, muy específico a ingenieros. Cualquier ingeniero se puede descargar archivos, pues, tanto digitales como para imprimir. Lo mismo CG Trader para miniaturas. Y luego ya se me ha ido el tiempo. A ver si no me están echando ya el puro. Vale, pues entonces, Prusa, una garantía de impresora excelente, vamos, sin duda, o sea, no hay peros. Que esta impresora funciona de forma asombrosa, pero bueno, existen otras para otros presupuestos. Claro, entrar en la impresión 3D a veces puede ser un presupuesto un poco importante. Entonces, la que está de moda ahora es la Genius, la Arteri Genius, también impresora cartesiana, que tiene otros tipos de impresoras, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la Anycubic también, que ha dado muy buenos resultados. Ojo con el Anycubic. La serie Photon para impresión de escritorio de resina es, vamos, tremendamente barata y tremendamente, o sea, da muy buena calidad. Es algo que sorprende mucho para una impresora que vale 169 euros. O sea, vamos, muy interesante. Y luego la Anycubic Mega, pues también otra impresora que funciona bastante bien y bueno, y la otra de estas impresoras más famosas, la Ender 3, que también pues da muy buenos resultados. Bueno, estas últimas a veces igual hay que aportarles alguna mejora, pero eso. Bueno, pues nada, hasta aquí un poco todo lo que hemos visto del curso. A ver, voy a comprobar que no tengamos ninguna pregunta. Sí, he hablado efectivamente de Anycubic. ¿Alguna preguntita por ahí? Antes de despedirnos. No tenemos preguntas. Vale, estupendo.